Nacho Sánchez, técnico de ocupación del Pacto Costera Canal, y vamos a hacer una serie de vídeos sobre orientación laboral. Yo en este primer vídeo me voy a centrar en los programas que están al alcance de la gente joven, menores de 30 en concreto, gente acabada de finalizar sus estudios o que aún estén realizándolos y que puede seros útil el día de mañana para encontrar trabajo o por lo menos dar sus primeros pasos para ello. En un primer lugar, antes que nada os voy a presentar de dónde vengo. Yo vengo de la Mancomunidad de la Costera Canal. Dentro de la Mancomunidad estamos haciendo un proyecto que se llama Ocupat a la Costera Canal. Y el proyecto de este año se centra, entre otras cosas, en hacer este tipo de actividades o sesiones en colegios e institutos a gente que el día de mañana se va a enfrentar al mundo laboral. Entre otras líneas de trabajo que tenéis en el tríptico que os aparece en pantalla. Si quisierais conocer más, tenemos nuestra página web, pactecosteracanal.com, y también podéis contactar con nosotros a través de las redes sociales que aparecerán al final de la presentación. En primer lugar, ya centrándonos un poco en lo que serían los programas, sí que me gustaría empezar con un baño de realidad. Es decir, muchas veces seguramente habréis escuchado a vuestros profesores o incluso vuestros padres deciros la importancia del estudio para el día de mañana encontrar un trabajo. Esto no se dice por decir, hay algo detrás. Y este gráfico puede enseñaros un poquito esa realidad que os comento. Si vemos el gráfico, queda muy claro que a medida que vamos adquiriendo un nivel de formación superior, el día de mañana, cuando tenemos que afrontar la búsqueda de empleo y el conseguir un empleo, vamos a tener muchas más posibilidades. El porcentaje de parados, cuanta menos formación tenemos, es muy superior. Por ejemplo, si vemos aquí en la parte inferior gente que no tiene ninguna formación, el porcentaje de parados se va hasta el 40%. Es casi la mitad. Sin embargo, cuando ya alcanzamos una educación superior, es decir, formación universitaria o formación profesional de grado superior, el porcentaje de parados es muy inferior. Estamos hablando de un 8,6%. ¿Esto qué quiere decir? Pues al final hay que interpretarlo no como algo estable e inalterable, sino que tendremos que en este estado de competitividad y de dificultad para encontrar trabajo, pues vamos a tener que intentar aumentar nuestras probabilidades de encontrar trabajo. Estamos hablando que actualmente hay un 14,3% de paro en la Comunidad Valenciana, posiblemente haya aumentado mucho en algunas décimas debido a la crisis sanitaria, y estamos hablando que en gente menor de 30 años el paro aumenta un 10%, más de un 10%, estamos hablando de un 26,17%. Entonces, simplemente es para que os deis cuenta de la importancia de la formación y de seguir formándonos a lo largo de nuestra vida. ¿De acuerdo? Esto sería como una pequeña introducción. Ahora sí, lo que serían los programas o lo que tenemos a nuestra disposición para, como gente joven, para encontrar trabajo. El primero de ellos será Labora. Es el Servicio Valenciano de Ocupación y Formación, lo conocido antiguamente como Servef. Eso igual ya os suena un poco más. Pero es importante que lo conozcáis, que sepáis que está ahí y cómo tenéis que utilizarlo. Será el primer paso que vamos a tener que hacer cuando realmente queramos buscar un empleo. Vamos a tener que pasar por aquí sí o sí. Entonces, por lo menos conocerlo. Tendremos que inscribirnos e ir actualizando nuestra demanda de empleo, que se llama. Aquí tenéis la página web. Podríamos verlo. Ahora con la cuestión sanitaria pues está un poco cambiada, pero si cerráramos esto, esta sería la página web oficial, la inicial,
y nosotros podríamos, si no hemos estado inscritos nunca, ir a este apartado de acceso.labora y aquí ya en esta plataforma podríais inscribiros por primera vez, acceder si ya estáis inscritos y buscar esas ofertas. Es posible que ya os hayan hecho alguna charla sobre Labora, algún técnico del propio Servef, y por eso no me voy a detener más, pero si tuvierais más dudas podríais entrar aquí y ver el apartado de ofertas, que ya si estuvierais inscritos en consultar os aparecería un mapa donde podríais ir cribando o simplemente ir poniendo el puesto que quisierais buscar. Le daríamos al botón de buscar y os aparecería. Esto serían las ofertas que salen en toda la provincia de Valencia. Es importante que estemos atentos o incluso podríamos, si volvemos atrás y vamos a la flechita de la derecha, podemos cribar incluso más por provincia, aparte de por provincia, por comarca. En este caso la costera o la canal de Navarrés podríamos buscar en concreto en esta zona. Esto sería la plataforma de Labora, de búsqueda de empleo. ¿Qué más? El Avalem Jobs. El Avalem Jobs también depende de Labora, del Servef, y es un programa específico para menores de 30. Entonces, si nosotros entramos en el link que he puesto en la presentación, os va a explicar un poco de qué trata. Al final es un programa que pretende insertar a la gente menor de 30, entre 16 y 29 años, en el mundo laboral. Esto se hace normalmente a través de programas laborales de un año en entidades públicas o ayuntamientos o algún tipo de organización que pida este tipo de convenio. Está muy bien porque te asegura un año completo de experiencia laboral relacionado con tus estudios y tienes después, lógicamente, derecho a paro, estás cobrando en torno a los 1.000 euros y es una muy buena oportunidad para adquirir esas primeras experiencias que tanto hacen falta en un perfil joven. Aquí tendríamos los programas, tendríamos, por un lado, estas dos serían para empresas. Estas dos son las que nos van a interesar. Estas son las del año pasado. Este año aún están por salir las bases y los detalles. Pero aquí tendríais, por un lado, el ENCUJU, programa de subvenciones destinado a la contratación de personas jóvenes cualificadas, y el EMPUJU, que sería el equivalente para gente que no tiene una titulación o una cualificación específica. Da igual, podríamos optar a ambas. Y ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que estar atentos a cuando salieran las bases y seguir los pasos que nos permitiera. Normalmente, si nosotros nos desplazamos o preguntamos en nuestro punto Labora o en nuestro Servef más cercano, en este caso el de Játiva, normalmente nos informarán sin ningún problema. Pero yo ya os adelanto lo que hay que hacer. Para el Avalem Jobs, uno de los criterios o el criterio más importante que tenemos que tener es estar apuntados a garantía juvenil. Entonces, para optar a ese programa de un año para trabajar, por un lado tendremos que estar apuntados a garantía juvenil y por otro en el Servef, en el punto Labora. ¿Pero qué es garantía juvenil? Garantía juvenil al final vuelve a ser un poco lo mismo. Jóvenes en búsqueda de empleo que no se encuentren en situación de estudiar o formarse ni trabajando, darles esa oportunidad de encontrar trabajo, esas primeras experiencias de trabajo. ¿Qué tendríamos que hacer? Normalmente, bueno, aquí tenéis la página web, también podríamos echarle un vistazo. Esta es la página web y podríais apuntaros vosotros mismos. Necesitaríais un certificado electrónico, la clave o el DNI electrónico para acceder y apuntaros vosotros mismos. Si no tenéis esa posibilidad, cuando vosotros vayáis al punto Labora, podéis decirle, seguramente el técnico, si le decís que sois menores de 30, os apuntará, os preguntará si estáis inscritos y si no, podéis pedírselo y os pueden apuntar allí sin ningún problema. Cuando realmente podamos ir, no habría ningún problema. Os apuntarían y ya podríais optar a ese
a ese programa que antes comentábamos, que es el Avalem Joves. Garantía Juvenil en la página web también tiene trabajo, formación, ofertas, podéis consultarlas. Esto es a nivel nacional, entonces tendríais que ir un poco cribando si os interesa en esta zona. Pero ya os digo, es un requisito indispensable porque nos va a dar una serie de beneficios o oportunidades que si no estamos inscritos no vamos a tener. Esto es un pequeño resumen de qué sería garantía juvenil. Solo es necesario ser español, residir, tener entre 16 y 29, no estar trabajando ni estudiando, eso es muy importante. Si estáis sacándoos el título, no podríais acceder, sería cuando finalizarais inscribiros, porque esa es una de las normativas. Para inscribirnos podríais ir, como os digo, a la página web, en la oficina de empleo. ¿Y qué nos puede aportar? Pues a empleo, educación, formación, prácticas en empresas, ayuda empresarial, si tenéis una idea. Todo esto son las ventajas. Ya a las empresas también les va a dar ciertas bonificaciones para que sea más interesante contratarnos. Más programas. Programa Integral de Cualificación y Empleo. Esto es lo conocido como PICE y lo gestiona la Cámara de Comercio de Valencia. Al final es otro programa que tiene como intención pues emplear a los jóvenes. También tenemos que estar en garantía juvenil. Como veis, garantía juvenil es muy importante porque nos da acceso a muchos otros proyectos, muchos otros programas y ofrece cursos gratuitos, prácticas, cursos de especialización, incluso posibilidad de trabajar en el extranjero. Podemos visitar la página web, la tenéis aquí arriba a la derecha. Y aquí ya podríais ver todo lo que ofrece. Programa Integral de Cualificación y Empleo. Si os vais aquí a Empleo, a la parte de arriba, en Garantía Juvenil, en Jóvenes, y os aparecerían los cursos gratuitos en la Cámara de Comercio. Estos son cursos un poco más específicos, pero que os dan a lo mejor algún tipo de diploma o carnet, como por ejemplo el de carretillas y plataformas elevadoras. Esto puede ser interesante. Son carnets que normalmente las empresas están interesados en ellos. E incluso, como comentaba, la posibilidad de desplazarnos a otro país y tener la posibilidad de trabajar allí. Son los planes de movilidad europeos. Poder acceder a prácticas internacionales con contratos de trabajo en una empresa en un país de la Unión Europea y por lo tanto pues será esa experiencia que muchas veces también las empresas valoran, pues, el visitar mundo, el estar abierto a otras culturas, la capacidad de otra lengua, eso también es muy importante. Normalmente este tipo de planes sí que nos pedirán como requisito el conocimiento por lo menos mínimo, dependiendo de dónde vayamos, de una lengua extranjera, lógicamente. Pero podéis informaros también en la página web que aparece aquí. Simplemente podríais entrar y echarle un vistazo. Y por último, la DIPU. La Diputación de Valencia también tiene un programa, este a lo mejor igual lo conocéis porque este no depende de que hayáis terminado vuestros estudios. Si estáis realizando una formación de ciclo superior, una FP de grado superior, entre año y año o el mismo año que termináis, sí que tenéis la opción de esos meses de verano, ese par de meses de verano, tenéis la opción de realizar con becados un trabajo relacionado con vuestra formación. Esto es bastante conocido. Tendríais la posibilidad de esos 2 mesecitos cobrar hasta en torno a los 500 euros, meses de julio y agosto. Podréis entrar en la página web y de igual forma informaros. Eso es importante que lo tengáis en cuenta, que hay que ir visitando este tipo de páginas para estar al tanto. Aquí volvemos a estar en lo mismo. Esta es la publicación del año pasado, pero tendríamos que estar atentos por si acaso saliera pronto, porque ya estamos cerca del verano.
Estos serían los programas que tenemos a nuestra disposición para gente joven con ganas de insertarse en el mundo laboral y que a lo mejor no tiene claro por dónde empezar. Esto podría ser una muy buena oportunidad. Este sería el primer vídeo que me he querido centrar, un poco para acotar las oportunidades que tenéis. Os dejo aquí las redes sociales del proyecto en que trabajo y donde normalmente publicamos y vamos actualizando información sobre el mundo laboral y que también os puede ser interesantes. Sin más, os espero para el próximo vídeo. Un saludo.